Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. ¿Están listos para un viaje emocional, un torbellino de sentimientos encontrados y un buen pañuelo a mano? Porque hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante y a menudo desgarrador mundo de las telenovelas turcas. Sí, esas historias que nos atrapan desde el primer capítulo, que nos hacen reír, llorar, gritarle a la pantalla y hasta desear entrar en la historia para aconsejar a los protagonistas. Hoy vamos a hablar de esas series que nos han marcado, esos amores prohibidos que nos han robado el sueño y esos dramas que, seamos honestos, nos han hecho soltar alguna que otra lágrima. No se preocupen, no los juzgo, yo también he estado ahí. Y es que las telenovelas turcas tienen una magia especial, una capacidad única para conectar con nuestras emociones más profundas y para hacernos reflexionar sobre el amor, la familia, el honor y las decisiones que tomamos en la vida. Prepárense para un recorrido por algunos de los melodramas más intensos y memorables que nos ha regalado la televisión turca. Vamos a analizar sus tramas, a diseccionar a sus personajes y, por supuesto, a confesar cuáles son nuestros momentos favoritos y los que nos hicieron sufrir más. Si son tan fanáticos como yo, estoy segura de que este vídeo les va a encantar. Y si son nuevos en este universo, bienvenidos a bordo. Les aseguro que van a descubrir un mundo de historias apasionantes que los engancharán desde el primer minuto. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis y si quieren seguir acompañándome en este viaje por el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que los haga pasar un buen rato. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este mar de emociones turcas. Empezaremos hablando de una serie que sin duda ha marcado un antes y un después en el género, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Uf. Solo con el título ya se nos eriza la piel, ¿verdad? Esta telenovela, basada en una novela clásica turca, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella. La razón principal de Biter para este matrimonio no es el amor, sino el deseo de escapar de la sombra de su madre, una mujer frívola y manipuladora que la ha tratado con desprecio. Pero la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y carismático que vive en la mansión Ziyagil. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible, un amor prohibido que los consume por dentro y que los lleva a traicionar a Adnan y a poner en riesgo todo lo que tienen. Imagínense el drama. La tensión sexual entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento. Sus miradas, sus encuentros casuales, sus conversaciones llenas de doble sentido. Todo está cargado de una pasión contenida que amenaza con explotar en cualquier momento. La serie es magistral en la forma en que nos muestra la lucha interna de los personajes. Biter, por un lado, se siente culpable por traicionar a su marido y por ceder a sus deseos más oscuros. Pero por otro lado, no puede resistirse a la tentación de estar con Belul, el hombre que la hace sentir viva y deseada. Belul, por su parte, también se debate entre el amor que siente por Biter y el respeto que le debe a su tío Adnan, el hombre que lo ha acogido como un hijo. Amor Prohibido es una serie que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la pasión, el deseo y la traición. Nos muestra cómo un amor prohibido puede destruir vidas y cómo las decisiones que tomamos en un momento de debilidad pueden tener consecuencias devastadoras. Y por supuesto nos regala momentos inolvidables, escenas llenas de romanticismo y erotismo, y actuaciones impecables por parte de todo el elenco. ¿Quién puede olvidar el final de esta serie? Un final que nos dejó a todos con el corazón roto y con ganas de más. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de otra telenovela que también nos hizo sufrir a mares, Fatmagul'un Suçu Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie, basada en una novela turca, aborda un tema muy delicado y doloroso, la violación. Fatmagul es una joven humilde que vive en un pueblo costero y que está comprometida con su gran amor, Mustafa. Pero su vida da un vuelco trágico cuando es brutalmente violada por 4 hombres. La serie nos muestra el proceso de recuperación de Fatmagul, su lucha por superar el trauma y su búsqueda de justicia. También nos muestra la reacción de su comunidad, que la rechaza y la culpa por lo que le ha sucedido. Imagínense el dolor y la humillación que siente esta joven. A pesar de todo, Fatmagul encuentra el apoyo de Kerim Ilgaz, uno de los 4 hombres que la violaron.
Kerim, atormentado por la culpa y el arrepentimiento, decide ayudar a Fatmagul a rehacer su vida y a llevar a los otros culpables ante la justicia. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Es una serie muy dura y emotiva, pero también es una serie muy importante. Nos muestra la realidad de la violencia sexual, el impacto que tiene en las víctimas y la necesidad de luchar contra la impunidad. También nos muestra la importancia del apoyo social y emocional para las víctimas de violación y la posibilidad de encontrar el amor y la felicidad después de un trauma. Esta serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. Generó un debate público sobre la violencia sexual y contribuyó a concienciar a la sociedad sobre este problema. También sirvió para romper tabúes y para dar voz a las víctimas de violación. Y por supuesto nos regaló actuaciones memorables por parte de todo el elenco, especialmente de Beren Saat, quien interpretó a Fatmagul con una sensibilidad y una fuerza impresionantes. Sigamos con otra joya de la televisión turca, Kara Para Aşk, o Dinero Sucio y Amor. Esta serie nos cuenta la historia de Ömer Demir, un policía honesto y valiente que está comprometido con Sibel, una joven diseñadora de joyas. Pero la vida de Ömer da un giro trágico cuando Sibel es asesinada junto con un empresario corrupto. Ömer, devastado por la pérdida de su amada, decide investigar el caso y descubre que Sibel estaba involucrada en un negocio de lavado de dinero. En su investigación, Ömer conoce a Elif Denayse, la hija del empresario asesinado, una joven diseñadora de joyas que también está decidida a descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. Entre Ömer y Elif surge una atracción irresistible, un amor que nace en medio del dolor y la confusión. Juntos deberán enfrentarse a peligrosos criminales, a traiciones y a secretos del pasado para descubrir la verdad sobre la muerte de Sibel y del padre de Elif. Dinero Sucio y Amor es una serie llena de acción, suspense y romance. Nos mantiene enganchados desde el primer capítulo hasta el último, con giros inesperados y momentos de gran tensión. La serie destaca por sus personajes complejos y bien desarrollados. Ömer es un héroe honesto y valiente, pero también es un hombre atormentado por la pérdida de su amada. Elif es una mujer fuerte e independiente, pero también es vulnerable y necesita el apoyo de Ömer. La química entre los protagonistas es palpable y nos hace creer en su amor. Además de la trama principal, la serie también aborda temas importantes como la corrupción, el crimen organizado y la importancia de la familia. Nos muestra cómo la ambición y el poder pueden corromper a las personas y cómo el amor y la lealtad pueden ser la fuerza que nos impulse a luchar contra la injusticia. Dinero Sucio y Amor es una serie que te atrapa, te emociona y te hace reflexionar. Ahora vamos a hablar de una serie que conquistó al público con su historia de amor imposible, Medcezir. Esta serie, adaptada de la serie estadounidense de OC, nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven inteligente y problemático que vive en un barrio humilde de Estambul. La vida de Yaman cambia radicalmente cuando conoce a Selim Serez, un abogado rico y poderoso que lo ayuda a salir de la cárcel y lo invita a vivir en su mansión en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. En Altınköy, Yaman conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y popular que vive en una mansión vecina. Entre Yaman y Mira surge una atracción instantánea, pero su amor se enfrenta a numerosos obstáculos. Yaman debe lidiar con su pasado, con sus problemas familiares y con la hostilidad de algunos miembros de la alta sociedad. Mira, por su parte, debe decidir si está dispuesta a renunciar a su vida privilegiada para estar con Yaman. Medcezir es una serie llena de romance, drama y conflictos sociales. Nos muestra la diferencia entre clases sociales y cómo el amor puede superar las barreras sociales. También nos muestra la importancia de la amistad, la familia y la lealtad. La serie destaca por su banda sonora, que incluye canciones populares turcas e internacionales, y por sus personajes carismáticos y entrañables. Yaman y Mira se convierten en una pareja icónica de la televisión turca y su historia de amor nos emociona y nos hace soñar. Pero no todos son amores prohibidos y dramas intensos en las telenovelas turcas. También hay series que nos hacen reír a carcajadas y que nos alegran el día. Una de ellas es Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem Aydın, una joven soñadora y alocada que trabaja en una revista de publicidad. Sanem se enamora de Kandibit, el hijo del dueño de la revista, un fotógrafo aventurero y atractivo. Entre Sanem y Kan surge una relación llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos. Pájaro Madrugador es una serie fresca, divertida y llena de energía positiva. Nos muestra la importancia de seguir nuestros sueños, de sernos.
otros mismos y de luchar por el amor. La serie destaca por la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, quienes se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su romance en la vida real también contribuyó al éxito de la serie. Pájaro Madrugador es una serie ideal para desconectar, para reírse un rato y para creer en el amor. Es una serie que te deja con una sonrisa en la cara y con ganas de más. Y hablando de comedias románticas, no podemos olvidar Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta serie nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que necesita dinero para pagar las deudas de su familia. Defne recibe una oferta inesperada de Neriman Ipliki, una mujer rica y poderosa que le propone un trato, casarse con Ömer Ipliki, su sobrino, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo, para que Neriman pueda quedarse con su herencia. Defne acepta la propuesta y se convierte en la novia de alquiler de Ömer. Pero como era de esperarse, entre Defne y Ömer surge un amor verdadero, un amor que deberá superar numerosos obstáculos y mentiras. Amor de alquiler es una serie llena de enredos, situaciones cómicas y momentos románticos. Nos muestra la importancia de la honestidad, la confianza y la lealtad en una relación. También nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede transformar nuestras vidas. La serie destaca por sus personajes carismáticos y entrañables, especialmente Defne y Ömer, quienes se ganaron el corazón del público con su química y su humor. Pero ya basta de hablar de comedias románticas, volvamos a los dramas intensos. No podemos dejar de mencionar Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos cuenta la historia de Aslınar, una joven doctora idealista que es secuestrada por Ferhat Aslan, un sicario despiadado que trabaja para su tío, un poderoso mafioso. Ferhat necesita un médico para operar a una persona herida y obliga a Aslı a realizar la cirugía. Aslı, a pesar del miedo, cumple con su deber, pero Ferhat decide que debe morir para guardar el secreto. Sin embargo, en el último momento, Ferhat se arrepiente y le propone un trato a Aslı, casarse con él para salvar su vida. Aslı, desesperada, acepta la propuesta y se convierte en la esposa de Ferhat. Pero como era de esperarse, entre Aslı y Ferhat surge una atracción irresistible, un amor que nace en medio del peligro y la violencia. Amor en blanco y negro es una serie llena de tensión, suspense y romance. Nos muestra cómo dos personas tan diferentes pueden encontrar el amor y cómo el amor puede transformar incluso a las personas más oscuras. La serie destaca por su atmósfera oscura y misteriosa, por sus personajes complejos y ambiguos, y por sus actuaciones intensas y apasionadas. Aslı y Ferhat se convierten en una pareja inolvidable y su historia de amor nos atrapa y nos emociona. Y para terminar este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas, quiero mencionar una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, también me gustó mucho, Yerde, o En el interior. Esta serie nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, que son separados cuando eran niños. Sarp se convierte en policía y Umut es reclutado por un poderoso jefe de la mafia. Sin saber que son hermanos, Sarp y Umut se enfrentan en bandos opuestos. Sarp se infiltra en la mafia para desmantelar la organización y Umut se convierte en el hombre de confianza del jefe de la mafia. En el interior es una serie llena de acción, suspense y drama. Nos muestra la importancia de la familia, la lealtad y el sacrificio. También nos muestra cómo el destino puede jugar malas pasadas y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. La serie destaca por su trama compleja y bien construida, por sus personajes realistas y por sus actuaciones convincentes. Y hasta aquí llegamos con este recorrido por las telenovelas turcas que nos han robado el corazón y que nos han hecho soltar alguna que otra lágrima. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos recorrido un mar de emociones, desde amores prohibidos y dramas intensos hasta comedias románticas y thrillers llenos de acción. Hemos analizado las tramas, los personajes y los momentos más memorables de estas series. Espero que este vídeo les haya servido para recordar sus series favoritas, para descubrir nuevas opciones y para reafirmar su amor por las telenovelas turcas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que los haga pasar un buen rato. Ahora me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas, cuáles son los personajes que más les gustan y cuáles son los momentos que más los han emocionado. Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones, sus recomendaciones y sus confesiones. Y
Por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los espero en el próximo vídeo con más entretenimiento y más emociones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.